Isaías 1 al 21, Gálatas 2 al 6 y Efesios 1 a 2. Si tiene algún comentario, pues lo pueden compartir también. Así que vamos a comenzar, como siempre, dejando que ustedes hablen para que yo no hable mucho. Dime cuál es alguna observación, algún comentario, alguna pregunta o duda sobre estos capítulos de Isaías, Gálatas y Efesios. Sí, dime, Nélida. Isaías 1. You have the scripture. Can you share or should I? You got it? Okay. Isaías 1. Vamos a buscar esta escritura. If not, I can do it from here. I'll start, I guess, and then you can pick it up after, right? Yeah. All right. Vamos a buscar la escritura primero. Isaías capítulo 1. ¿Y cuál versículo? Isaías 1, 2 y 3. Muy bien. ¿Cuál es el comentario? O si quiere leerlo primero. Yo lo veo así, que así como Dios es Padre, no también con los hijos. Hasta un animal reconoce más a uno que un hijo muchas veces. Muy bien. Más fiel. Ok. Isaías escribe, como dice aquí, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, y escribe principalmente con relación a Judá y Jerusalén. Él vivió durante los últimos años del reino del norte de Israel, y su profecía no tiene que ver tanto con ellos, sino con Judá en el sur durante ese tiempo. Sabemos que cuando Israel en el norte fue llevado cautivo, ¿cuántos años más o menos antes de Cristo sería este libro de Isaías? Como 700 aproximadamente. Israel del norte fue llevado precisamente en el año 722 antes de Cristo. Y aquí entonces Isaías está profetizando mayormente a los judíos en el sur, en Judá. Y como sabemos, los judíos hacía mucho tiempo, desde la salida de Egipto, tuvieron problemas con cuál era el pecado principal de ellos a través de toda su historia del Antiguo Testamento, la idolatría. Y una idolatría, pues, uno entonces está sirviendo a otros dioses. Y estos versículos dicen claramente que son peores en un sentido que los animales. Los animales conocen su dueño y los israelitas no conocían a su Dios. Y esto, pues, por eso tiene palabras fuertes Isaías hacia su pueblo. El libro está lleno de esperanza también. A veces llamamos a Isaías el profeta mesiánico porque profetiza mucho acerca del Mesías, el Cristo, muchas profecías en este libro, inclusive en la parte que leímos para esta semana. Pero él tiene palabras fuertes para su pueblo. Hasta hay una comparación entre ellos y los judíos en los tiempos de Jesús. Y Dios lo manda a profetizar. ¿Para qué? En verdad no. Claro, hay arrepentimiento también. No voy a decir que no. Definitivamente se lo llama arrepentimiento, pero también dice, y Cristo lo cita, que profetiza para que no oigan, para que no vean, para quedar ciegos, porque ellos querían quedarse ciegos, ellos no querían escuchar. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene dos efectos. La persona que quiere entender, busca y encuentra.
el que no quiere entender, Dios lo hace más difícil para que no entienda. Y así es. Así dice Cristo en las parábolas en Mateo capítulo 13, donde dice que las parábolas se escribieron o se dieron para que los que preguntaron, los apóstoles preguntaron, ¿qué significa la palabra del sembrador? Y Cristo lo explicó, pero también dijo que era para que los que no quieren escuchar, los que no quieren recibir, que quedaran más ciegos. Dios quiere separar los que en verdad quieren servirle de los que no quieren servirle. Por eso dice en Apocalipsis que Él quiere que seamos o fríos o calientes. Y Él nos ayuda a ser, si queremos ser frío, nos ayuda a ser frío. Parece mentira, pero es así. Si queremos ser caliente, pues nos ayuda a ser caliente también. Así que definitivamente vemos unos ejemplos buenos para nosotros en el libro de Isaías, porque lo mismo puede pasar con nosotros definitivamente, de que diciendo que servimos a Dios, en verdad no conocemos a Dios. A veces hasta nos confundimos, escuchamos una declaración de algo, y decimos, eso está en la Biblia, cuando no está en la Biblia nada. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, cosas así, que dichos que, porque a veces no conocemos a nuestro maestro, a veces nos convertimos como los de Israel, no conocemos la palabra de Dios. Y si vamos a ser juzgados por este libro, ¿cuál debe ser nuestro afán, nuestro deseo principal? Conocer qué parte de la Biblia, solamente la parte que me gusta, y la profecía, y la historia, toda la Biblia, ¿verdad? Debe interesarnos porque todo tiene que ver o directa o indirectamente con nuestra salvación. Obviamente el Nuevo Testamento es lo que aplica directamente a nosotros, pero si tú quieres entender el Nuevo, debes estudiar también el Antiguo. Hay una tendencia en el mundo que vivimos, en las iglesias, de tener un servicio de adoración. Es bueno adorar a Dios, definitivamente. Pero parte de adorar a Dios es escucharlo. Y si nosotros pasamos todo el tiempo cantando, alabando a Dios y orando y tener comunión unos con otros, y la parte del estudio bíblico es más corto, más pequeño, y la predicación no tiene que ver tanto con la Biblia, tiene más que ver con la política, otras cosas, pues, ¿qué sucede? Nosotros llegamos a ser como los israelitas y no conocemos a Dios, porque sin la palabra de Dios tú no puedes conocer a Dios. Tú puedes conocer a un Dios, tú puedes inventarte un Dios, tú puedes creer que tiene comunión con Dios porque tú oras mucho con Él, pero si no lee la Biblia, si no entiende la Biblia, si no estudia la Biblia, y estoy diciendo toda la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, pues nuestro conocimiento, nuestro Dios, va a estar como los israelitas. Es muy importante que nosotros no caemos, de no caer en el pecado de los israelitas. Inclusive en Isaías dice en el primer capítulo que él estaba cansado de sus sacrificios. ¿Quién mandó a hacer los sacrificios? Él mismo. Y él se cansó de que ellos hicieran algo que él mandó a hacer. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos de él. A veces creemos que al cumplir con las cosas que Dios manda los domingos, nos reunimos, cantamos, oramos, participamos de la cena y cumplimos con la lista. Esto sí, ya estoy bien con Dios. Cuando quizás Dios se está cansando de que nosotros hagamos esas cosas. Si el corazón está lejos de Él, si durante la semana no estamos sirviendo al Señor, alabándole con nuestra vida como debemos hacer. Esto es otro mensaje de Isaías, pero dije que iba a dejar que ustedes hablaran y estoy hablando demasiado. ¿Quién? Sí, dime, Maribel. Me duele, porque el Señor dice que está hastiado, dice que le da
Ajá, eso está en el versículo. ¿Y cuál versículo está? Ayúdame. En el 11. Ok. Que para qué le sirve que le traigan eso, que está asqueado, que está, que diga su versión, cansado. Y uno a veces ve eso y lo Cansado, hastiado, sí. uno ve eso como lejos y uno dice, bueno, esas personas hacían eso, pero uno puede caer en eso que estaba diciendo. Sí. Cumplir como un check, dice esto, Exactamente. pero si no estamos de verdad entregando el corazón, es lo mismo. Se va a Sí. desviar, ¿no? Si no damos una verdadera adoración. Es hasta peor, ¿verdad? Porque fingir ser cristiano es peor que ser claro y declarar que no soy cristiano. Porque por lo menos si declaro la verdad, tengo esperanza de cambiar. Pero si me engaño pensando que estoy bien, me puedo perder más fácilmente. Así que definitivamente, sí, diferentes versiones son diferentes palabras, pero todo significa lo mismo, ¿verdad? Cansado, hastiado. Muy bien. Nana. 1:16, ¿ok? ¿Quiere leer? Okay, si quieres sigue leyendo hasta 18. Reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Tengan ahora razonemos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como carmesí, como la blanca lana Quedarán. Muy bien, unos versículos famosos, ¿verdad? De capítulo 1, de la importancia, y aquí tiene algunos ejemplos de lo que debemos hacer, además de adorar a Dios. Si no nos preocupemos por la justicia, si estamos oprimiendo, si no nos preocupamos por el huérfano y la viuda, como dice el Nuevo Testamento, la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar al huérfano y la viuda en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Y esto pues del Antiguo Testamento, pero se aplica en el Nuevo también. Ven ahora y razonemos. La palabra razonar. Nosotros tenemos una religión razonable, o sea, que tiene lógica, que está basado en la verdad de la historia, de eventos que en verdad sucedieron. No estamos creyendo en mentiras. Muchas personas se creen cristianos, pero creen en muchos mitos y cosas inventadas y tienen sueños y cosas que no tienen nada que ver con la realidad, con la verdad. Nuestra religión es razonable. Dios nos da evidencia para creer en él. Y los eventos en la Biblia son cosas que en verdad sucedieron. Es una historia verídica. Nuestra fe se basa en esta historia. Y razonando con Dios, él quiere limpiar nuestros pecados. Y esta cita, pues obviamente, tiene mucha aplicación en el Nuevo Testamento, que nuestros pecados serán limpiados, aunque sea rojos como carmesí, como blanca lana quedarán. Muy bien, Angelín. Desamparado. Ahora está ahí para que nosotros podamos entender, porque para muchas personas dirán, bueno, ¿cuáles son los sacrificios que yo hago? Yo no mato un cordero, yo no ofrezco sangre de huella, ni muchas cosas así, pero viendo esa en el contexto, no nos vamos a quedar ciegos. Aquí vemos esto, como todo eso que tú leíste, cuáles son las cosas que él quiere que nosotros hagamos. O sea, tú no haces esto, pero cuántas cosas te enseña cómo adorarle, cómo creer. No te dejó solamente con lo que ellos hacían, porque esa era la parte de ellos, eso les tocaba hacer ellos para adorar a Dios. Pero ya como Dios se cansó de esto, aquí dándote en el versículo 16, 17 y 18, te explica las cosas que tú debes hacer para agradar.
¿Ok? Y aún en 16, 18, etcétera, no debemos hacerlo porque está aquí. Debemos hacerlo porque está en el Nuevo Testamento. No nos sorprende de que el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto contienen cosas parecidas, porque el mismo Dios hizo el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Pero el Antiguo Pacto es una sombra. No estamos en el Antiguo Pacto. No guardamos los 10 mandamientos. Ni siquiera guardamos Isaías 16, 17 y 18. Esto fue escrito para ellos. Ahora, muchas de estas cosas se repiten en el Nuevo Testamento. Por eso que hablar de la viuda del huérfano, citamos que el Nuevo Testamento. No es porque está aquí. Esto reconfirma que Dios se preocupaba por estas cosas bajo el Antiguo Pacto. Y cuando preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más grande, él no citó ninguno de los 10 mandamientos, sino citó 2 mandamientos más grandes que los 10 mandamientos. Amar a Dios y amar a su prójimo. Y entonces los 10 mandamientos quedan abrogados. No guardamos los 10 mandamientos, ninguno de ellos, por ser de los 10 mandamientos. Pero guardamos 9 por ser parte del Nuevo Testamento. Hay uno que no se repite en el Nuevo, que es el número 4, que es guardar el día de reposo. Algunos dicen, no, cambió el día de reposo para el domingo. No, eso no está en la Biblia. No guardamos ninguno de los 10 mandamientos. 0. Pero en el Nuevo Testamento dice, no solamente que es pecado matar, sino es pecado odiar. No es solamente pecado comer adulterio, sino es pecado mirar a una mujer para codiciarla, etcétera, etcétera. Tenemos en el Nuevo Testamento. Por eso es que ni esto es lo que debemos hacer, a menos que esté en el Nuevo Testamento. Y está en el Nuevo Testamento, esa es la buena noticia. Y podemos usar esto entonces para reconfirmar que era en el Antiguo y ahora está en el Nuevo también. Sí. Sí, Mecho. Yo tengo Isaías capítulo 6, bueno, yo tenía el 5, pero lo voy a leer hasta el 7. Entonces decir el pensamiento que me dijo la gente. Dice, entonces sí, cuando Isaías estaba viendo delante de la presencia de Dios. Y entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca, digo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio de tu pecado. Lo que me enfoqué fue en el versículo 5, que hoy en día tantas personas dicen que ven a Dios y es una cosa maravillosa y esas cosas, pero aquí Isaías está delante de la presencia de Dios y vemos cómo él se siente, y tú sabes, no veo que se sentía digno de estar ahí. Sí. Pero hoy es muy popular. Dios me habló, yo lo vi, y cosas así. Sí, es bueno traer ese punto, gracias, porque hay mucha confusión en el mundo. Dice el Nuevo Testamento que Dios es fuego consumidor. Dios es santo. Y vemos a través de toda la Biblia, cuando la gente se encuentra en la presencia de Dios, no se sienten paz y alegría y gozo. Incluso cuando se encuentran delante de ángeles de Dios, la reacción normal es temor, miedo. En la presencia de Dios lo que sentimos es y vemos más claramente nuestra condición como pecadores. Isaías no era un hombre malo. Isaías era uno de los pocos en Israel que Dios no estaba cansado de los sacrificios de él. Él estaba bien con Dios, pero aún así no estaba bien con Dios. Y él sentía eso. Por eso cuando la gente habla de que murieron y en la sala de operaciones y fueron por un túnel y había una luz al final y sentí una paz y qué sé yo qué. Yo sé, bueno, no sé qué sintieron, pero yo sé que no estaban en la presencia de Dios. Porque cuando Cristo venga, toda rodilla se va a doblar. No vamos a quedar parados como estamos ahora con ese reto que tenemos a todo el mundo, hasta la misma Biblia, entre nosotros, con ese orgullo ante Dios. Nadie
tienen esos sentimientos de orgullo, de que yo sé, de que yo soy importante, que tú, etcétera. Lo que sentimos es lo que sentía Isaías. Y las personas que dicen que tuvieron un sueño o Cristo le apareció y tenía esa paz, esa tranquilidad, yo lo dudo. Porque estar en la presencia de Dios, Dios es maravilloso, sí. Lo maravilloso es que quiere ser nuestro amigo. Lo maravilloso es que Cristo dijo que ahora son mis amigos. Pero aún así, quizás Cristo en la carne, pues se puede relacionar más, pero Dios en el cielo, como Isaías se encuentra con Dios. Eso, hermanos, no debe dar miedo. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y nosotros más a menudo debemos pensar en esa manera. Sí, Dios es mi amigo. Sí, el gozo del Señor es mi fortaleza es y todas esas cosas, pero piensa en Dios, no como tu amiguito que tú lo llamas cuando lo necesita, ¿verdad? Como tu hijito que cuando necesita algo, mira, hijito, ven acá, tráeme un poco de agua. Dios no es así, pero a veces lo tratamos así. Él no es un amiguito que llamamos cuando necesitamos. Cuando necesitamos, pues hacemos caso omiso. Él es el creador del universo, el todopoderoso, rey de reyes, señor de señores. Y si empezamos a decir todo lo que es, pues tenemos que hablar toda mañana para describir lo maravilloso que es nuestro Dios. Sí. David, y no sé si estoy malentendiendo, el 7, donde viene el serafín con el carbón en su mano. A mí me confirma que verdaderamente delante de Dios él se sintió pecador y él mismo lo limpió para que. Sí. No sé si eso es lo que quiere decir. Claro. Entiendo que tuvo que limpiarlo para la presencia de Dios. Y nosotros también tenemos que ser limpios para estar en la presencia de Dios. Por eso tenemos a Jesús, la sangre de Jesús. Él es el mediador. Y nosotros nos atrevemos de hablar con Dios como si fuera nuestro amigo, no por nosotros, no porque seamos buenos, sino porque Jesús abrió el camino. Jesús murió por mí. Jesús me limpió de pecado con su sangre y por eso me atrevo a entrar en la presencia de Dios. Solo por lo que yo sea, por lo que yo haya hecho. Mira, Dios, yo te he servido toda mi vida, yo he ido a la iglesia, nunca he faltado y por eso estoy en tu presencia. No te acerca a Dios con esa idea. Acércate a Dios, como siempre decimos, a veces huecamente o con vanidad, en el nombre de Jesús. Oramos. A veces decimos en el nombre de Jesús, pero en verdad estamos llegando a nuestro propio nombre. Estamos pensando por lo bueno que yo soy y por lo mucho que te he servido, Dios, hazme usted este favor. No, Dios no escucha esa oración. Tú y yo, en la presencia de Dios, Dios no nos acepta. Necesitamos ser lavados y tú no te puedes lavar. Es con la sangre de Cristo que podemos lavarnos, que podemos purificarnos, como Isaías fue purificado, sí, para poder entonces estar en la presencia de Dios. Y gracias a Dios, es una maravilla. Trata de ver, olvídate del presidente de los Estados Unidos, trata de ver el alcalde de tu pueblo, a ver si te dejan entrar. Aunque tenga un amigo que trabaja en la alcaldía, a menos que sea un pueblo chiquito, como algunos pueblos hay en los Estados Unidos, que tiene 200 habitantes, quizás el alcalde te ve, pero una ciudad más grande no te va a ver, no te va a aceptar, tienes que ir por un proceso, quizás lo va a ver, pero el Dios, el creador del universo, podemos entrar en su presencia, pero en una sola manera, hay un solo Dios y un solo mediador. No trata de ir por María, por un santo, mira, ora por mí porque tú estás más cerca de Dios. No, no importa quién sea, no más cerca de Dios que tú. El que está más cerca de Dios es Cristo. Ora tú a Dios en el nombre de Cristo. Como Pedro dijo, ¿te acuerdas, Simón? Ora a Dios a ver si Dios, posiblemente Dios te perdona. ¿Y qué hizo Simón? Ora por mí. No. Él está desobedeciendo. Pedro dijo, tú, ora tú. Y tú y yo tenemos que orar.
Está bien, podemos orar los unos por los otros, eso es bíblico, pero no porque uno esté más cerca y el otro está más lejos, no, todos estamos lejos. Si estamos cerca, es porque estamos en Cristo. Estamos viviendo según el Espíritu y no según la carne. Y eso, pues, en Cristo podemos acercarnos a Dios. Dime, Ángel, y después Juan. Sí. Ayer precisamente tuve una conversación con alguien en el trabajo y nos vamos al Nuevo Testamento. Nos vamos a Gálatas 6. Y esa persona me decía que el trato que él recibió, porque me preguntó que si yo era cristiano y me dijo que él lo fue y que a mí que tuviera mucho cuidado de que lo que le pasó a él yo no se lo haga a otra persona. Y pues que él tuvo una situación que tuvo que prácticamente salir de la congregación y él no recibió amor de parte de los hermanos, sino recibió patadas, me dice, y golpes. Entonces eso, él dice, yo sé que yo soy el culpable, yo sé que yo soy el que fallé porque me dejé llevar y no me acerqué más a Cristo, pero esto me trajo una confusión grande en mi vida y yo, por ahora, me dice, por ahora yo no quiero ni que me hablen. Así básicamente me dijo. Y cuando leí esto de Gálatas 6, del 1 al 3 más o menos, no sé qué dice, eso me llevó a esa conversación que tuve, porque dice que restaurando con un espíritu de mansedumbre, y él me dice que en lugar de restaurarlo con mansedumbre, prácticamente fue su palabra, lo que recibió fue patadas para que alejarlo. Entonces, lo que él me dijo es, lo bonito es que las personas que me lo hicieron son personas más pecadoras de lo que yo hice. O sea, hay que tener mucho cuidado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto y aplicarlo realmente como debemos de hacer. Bien, aquí tenemos dos lados de esa moneda, ¿verdad? Un lado es, si a mí me toca restaurar un hermano, pues debo hacerlo como, con espíritu de mansedumbre. No debe de darle a él esa excusa de que como que le traté mal, pues tener la excusa de apartarse de Cristo. Ahora, yo en ese caso soy culpable de no demostrar amor y ayudar al hermano para regresar a los caminos del Señor. El otro lado de la moneda es, a Dios no le importa cómo te trataron los seres humanos, porque Cristo te ama, murió por ti, y no importa si ahora mismo, imagínate una persona en este salón, que todos los demás le tiran una maldición. Qué malo sería eso, ¿verdad? Eso sería totalmente contrario a lo que es el evangelio. Pero eso no te da una excusa. Si de aquí llega y te maldicen en vez de bendecirte, no es una excusa para abandonar a Cristo. Quizás una razón para buscar otra congregación donde hay amor. Está bien, pero abandonar a Cristo no te da la excusa. No hay excusa para nadie y la gente le encanta. A veces no es tan fuerte como yo mencioné ahora. A veces no sentía el amor, no había amor en esa iglesia. Pero tú estabas en esa iglesia. Si no había amor, ¿qué tú hubieras hecho tú? Quizás Dios te puso ahí que está viendo que no hay amor para dar amor, para enseñar a los demás que hay amor. Claro, puede llegar, tú trata y no cambian, pues llega el momento quizás que tienes que buscar otra congregación. Pero no de repente porque no me saludó fulano. Quizás Dios te puso ahí para enseñar a fulano cómo saludar. No podemos usar eso como excusa. Dios tiene, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Y así que no busquemos esa excusa. Cristo dijo, ¿cuáles eran de los judíos peores en los días de Jesús? Cuando pensamos en judíos que eran malos, los fariseos, los saduceos. ¿Y qué dijo Cristo? Hacer lo que ellos dicen, pero no sigue su ejemplo. Aunque un hermano te predique con enojo, ¿podemos pararnos aquí para predicar con enojo? Nunca. Bueno, la ira de Dios, con mucho cuidado. Pero asegúrate que no es una ira personal y que sea en verdad la ira de Dios, porque eso es otro tema.
Pero aunque te prediquen de aquí con ira, que no deben hacerlo, si están diciendo la verdad, ¿qué debes hacer? Aceptarlo y cambiar tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Juan. Gracias, Ángel. En el capítulo 1 de Isaías, de 21 al 20, Isaías 1, 21. solo uno de Isaías, Ajá. de 21 al 24. Era lo mismo que estamos hablando. Sí. El pueblo de Israel obedecía, pero luego se volvió atrás. Dice el versículo 21. Como se ha convertido en ramera, oh ciudad fiel, llena el tubo de justicia, en ella habita la iniquidad, pero ahora no homicida. 22 dice, tu plata se ha convertido en escoria, tu vino mezclado con agua. El 23 dice, tu príncipe, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia a huérfanos, ni lleva a ellos, ni llega a ellos la causa de la viuda. Verso 24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, he tomado satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mi adversario. Ese nombre del Señor. Muy bien. Ok, pasa una cosa, hermano. Y eso, el pueblo de Israel era obediente a los primeros, pero era mientras el Señor estaba ahí, pero lo conducía, pero siempre el corazón estaba a una parte volviéndose a la tierra de a donde salieron. Sí. Solamente por la comida, por el deseo de comer. Ujú. Los momentos que tenían difíciles, que pasaban ese ratito por la comida, por el agua, entonces clamaba, mi corazón volvía a la esclavitud. Ujú. Mejor fuera yo estar allá de esclavo comiendo legumbres y todas las cosas y no aquí pasando a echarme a morir. Entonces, así mismo pasa con nosotros los cristianos. Ujú. Que a veces cuando creemos en el Señor y hacemos adorando al Señor, cuando nos llega algo que no podemos resolver, que nos llega la prueba, ahí dudamos. Entonces, también se nos agrega un vecino y también de ayudar al vecino. Entonces, hablamos mal del vecino, pero entonces el vecino coja a correr. Entonces, ¿en quién podemos creer? Ujú. Entonces, ese problema dice que el Señor, Él mira los corazones y Él debajo del mar está uno en lo profundo del mar y ahí él está mirando los pensamientos del corazón del hombre. Pero todo lo que el hombre hace en secreto es descubierto en público. Ujú. Entonces tenemos que demostrar como cristianos, como no haciéndonos lo grande, ni ser lo importante. Yo siempre he dicho que nadie es importante. Y para Dios todos somos importantes porque Él nos ama como quiera que sea, pero es con la obediencia. Muy bien. Definitivamente, a veces pensamos que en el Antiguo Testamento era una religión física externa, lo cual era en muchos sentidos. Tenía un tabernáculo, luego el templo, tenía que llegar físicamente, sacrificar animales, etcétera, etcétera. Y el Nuevo Testamento es más de corazón. Sin embargo, el Antiguo Testamento, pues Dios en verdad le interesaba el corazón de su pueblo. No era tan claro como en el Nuevo, cuando ya el templo de Dios no es algo físico, sino es nosotros en conjunto, como la iglesia es el templo de Dios. También habla del cuerpo de cada uno como templo, pero el templo principal en el Nuevo Testamento es la iglesia, no el edificio, sino a nosotros como seres humanos, cada uno somos un ladrillo en el templo, el fundamento es
los apóstoles y profetas, como vemos en el libro de Efesios, y nosotros hacemos juntos un templo santo al Señor. Y dice también el que destruye el templo, hablando de la iglesia, Dios le va a destruir. Ahora, pero aún así, bajo el Antiguo Testamento, teniendo un templo físico, Dios aún así buscaba el corazón. Y eso es lo que estamos viendo, sí, en Isaías y en todo el Antiguo Testamento. David era un hombre según el corazón de Dios, o sea que Dios siempre buscaba el corazón y queda mucho más claro en el Nuevo de que eso es lo que Dios quiere. Pero a veces nos conformamos con una religión externa, de hacer yo como un rito, oro y leo la Biblia y voy a la iglesia y participo de la cena y canto y tengo estos ritos que cumplo y entonces creo que estoy bien con Dios. O peor todavía, los que van a la iglesia 2 veces al año, ¿verdad? En Navidad y el Día de las Madres. Eso ya cumplieron, ya estoy haciendo mi parte con Dios. También. Depende de la cultura. En los Estados Unidos es Navidad y Día de las Madres. Bueno, quizás en Easter también. Bueno, Semana Santa. Bueno, tenemos como 5 minutos más para comentarios sobre Isaías, Gálatas y Efesios. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Pregunta? Sí. Ajá. Parece ser que no es así cuando dicen que destruye el templo físico o refiriéndose individualmente. Entonces, me parece haber entendido que cuando habla del templo de Cristo es completo, la congregación. Se usa en las dos partes. En Corintios se habla del templo como la iglesia completa y se habla también de que el hombre no debe unirse a una ramera porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo, hablando individualmente. O sea, pero yo diría, los dos son importantes, obviamente. Y importante, sí, no destruir este templo físico, pero la escritura que dice que destruye el templo, Dios lo va a destruir, está hablando en el contexto de destruir la iglesia. Recuerden que los corintios tenían conflictos, tenían yo soy de Pablo, yo soy de Pablo, a Cefas, y estaban dividiendo el cuerpo de Cristo, destruyendo el cuerpo, la iglesia. Y en ese contexto es que habla de eso. Pero también más adelante habla de que el cuerpo físico, que no se puede el hombre unirse a una ramera porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo, se usa de ambas formas. Sí. Y los dos son importantes. Y hay los que enfatizan más que mi cuerpo. Yo soy el templo, así que no tengo que reunirme con la iglesia porque Dios siempre está conmigo. Yo puedo estar en mi casa y adorar a Dios porque mi cuerpo es templo del Espíritu. Está minimizando el templo que es la iglesia. Otros que dan mucha importancia a la reunión de la iglesia, que se hace bien, que se hace decentemente, con orden y que sí, ok, pero su vida fuera de la iglesia es un desorden. Todo lo que su vida, su entretenimiento, su música, todo es del mundo, mundano, completamente mundano, pero en el templo de la iglesia estamos bien. No. Las dos partes son importantes. ¿Cómo es? Porque se apega más a la estructura. Sí, a la estructura, o aunque sea como nosotros, reuniéndose en un sitio, le da más importancia a esta reunión que su vida personal. Y en ambos casos, estamos mal. Si damos tanta importancia a esta reunión, que lo más importante que Dios nos preocupe es hagamos las cosas bien en estas reuniones, pero no me hablo de mi vida personal, no me hablo de cómo usar el dinero, no me hablo del entretenimiento, no me hablo de la música que escucho, de la película que veo, no me hablo de nada de eso, porque lo importante es aquí. Eso está mal. También está mal el que está en su casa y dice, bueno, yo soy templo del Espíritu Santo siempre, no tengo que reunirme, cuando la Biblia dice no dejando de congregarse. Y así es que, ¿cuál parte es importante? Las dos partes. Siempre
andamos en el templo de Dios y debemos también reunirnos con los hermanos porque hay algo especial cuando la iglesia está reunida que tú no puedes hacer solo en la casa. Dios está con nosotros en esta reunión de una forma especial que no está contigo solo en tu casa. Está contigo en tu casa, está bien, pero no de la misma manera. Ajá. Habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra iglesia significa asamblea. ¿Cómo tú puedes decir, yo puedo tener la iglesia solo en la casa? Asamblea, voy a reunirme conmigo mismo. Eso no sirve. Eso no es iglesia. Eso es tú. Está bien. Entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a Dios, está bien. Pero eso no es la iglesia. Eso es tú, como cristiano, que ama a Dios en el templo físico, pero también tiene que adorar a Dios en el templo, no el edificio, sino cuando los cristianos estamos reunidos. El cuerpo de Cristo, exactamente. El cuerpo tiene muchos miembros. Sí, dime, Nana. Ajá. Eso queda Gálatas 4:8. Ok, eso va a ser la última versículo por hoy. Gálatas 4:8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, tendrías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles, pobres, sedientos, a los cuales os queréis volver a la esclavitud? Pienso que eso es el cristiano, porque se hacia atrás, porque ya son los caminos que hay. Y tiene que ver con lo que hablamos ahorita. Muchos cristianos, el libro de Gálatas se escribió a los judíos y muchos de ellos creían que tenían que guardar lo que decía el antiguo pacto. Que ellos tenían que circuncidarse y tenían que observar días, meses, estaciones y años. Querían guardar el antiguo pacto y pensando que guardando esos ritos del antiguo pacto, eso tenía que ver con su salvación. Y Pablo dice que han caído de la gracia, porque ellos no solamente volvieron, en este caso no está hablando tanto de volver al pecado anterior, está hablando de volver al antiguo pacto, de tener una seguridad en lo que es el antiguo pacto, en lo que es los ritos, la circuncisión, todo lo que había en el antiguo pacto, y no confiar en Cristo, y se habían caído de la gracia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el libro de Isaías y también por el libro de Gálatas, Efesios, por la mucha enseñanza que nos da. Gracias te damos, Dios, por cada persona presente aquí. Sobre todo, gracias por Jesucristo, tu Hijo. Y es por medio de Él que nos atrevemos a hablar contigo en esta mañana. Gracias que Él murió por nosotros en ese sacrificio perfecto en la cruz. Gracias te damos, Señor, también por los alimentos, la comida que vamos a participar ahora, y que tú estés con nosotros en lo que queda de nuestra reunión en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.